Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gerente Talks. Hoy con una invitada especial, Claudia Lozano, quien es Mm. la directora ejecutiva de Career y nos va a conversar sobre cómo podemos nosotros en las organizaciones potencializar a través de los recursos humanos diferentes estrategias organizacionales. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Iván. Y sí, solo como para contarles un poquito de mí, mi nombre es Claudia Lozano. Tengo más de 18 años de experiencia trabajando con recursos humanos y, bueno, todos los procesos que implican todo este mundo, ecosistema de recursos humanos que es muy interesante y tiene que ver además con la jornada de la experiencia del empleado. Tuve muchos años trabajando, yo soy colombiana, tuve muchos años trabajando fuera de Colombia y de hecho todavía sigo fuera de Colombia basada en México. Y como dijiste, Iván, trabajo con Carrer, trabajamos con consultoría, hacemos consultoría en comunicaciones, consultoría en liderazgo. Y por el otro lado, estoy iniciando un emprendimiento que es algo muy interesante, entrenamiento y desarrollo para líderes que están directivos de startups. Y muy interesante porque a lo que estamos apuntando es además que convertirnos en un venture capital en un periodo de 1 a 2 años, donde además no solo podamos invertir en las organizaciones con capital, sino que además podamos invertir en términos de entrenamiento y desarrollo, que es algo muy importante, especialmente en liderazgo en los startups. Entonces, bueno, hoy mi intención aquí es compartir todo lo que conozco y lo que sé y lo que creo que es relevante en este momento y pues vamos adelante. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre cultura de servicio y crear cultura de servicio. Eh, Algo que es muy interesante en hablar en cultura de servicio es la importancia de trabajar en cultura de servicio internamente para que eso se refleje en la experiencia de los clientes. Entonces, hoy vamos a hacer como un recorrido y sí vamos a hablar de cultura de servicio, pero no orientada al cliente externo, sino orientada a nuestro cliente interno y específicamente vamos a hablar sobre liderazgo, porque el liderazgo es un componente muy importante dentro de cultura de servicio y en esta época especialmente, como hablábamos con Iván en algún momento, en esta época lo que necesitamos o requerimos es tener esos comportamientos de liderazgo, esas habilidades, competencias de liderazgo que nos permita empoderar, energizar, amplificar los mensajes positivos de la organización y el propósito de las organizaciones. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre diferentes aspectos, vamos a ver algunos conceptos que seguramente algunos de las personas que van a ver esta presentación ya conocen, y luego nos vamos a enfocar mucho en liderazgo y en algunos atributos importantes del liderazgo que les queremos presentar hoy. Entonces, primero como contexto, una cultura corporativa saludable tiene un mayor crecimiento de ingresos y esto no es fácil medir la cultura, no es fácil medir el impacto de la cultura. Sin embargo, hay que considerar que en este mundo en el que vivimos, donde todo es medible y se mide el retorno de la inversión, sí hay maneras de medir cuál es la cultura corporativa. Y eso, cómo tiene un mayor impacto en los ingresos de una organización. Entonces, hay una organización que se llama Grant Thornton que ha hecho unos estudios en cultura muy interesantes y especialmente en ver cuál es el impacto de una cultura saludable. Entonces, lo que vemos aquí es que una organización que tiene una cultura saludable, una organización pública, porque además esto fue hecho con organizaciones públicas, tiene 2.5 veces más probabilidades de reportar aumentos en el precio de las acciones que el año anterior. Y por el otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de los empleados, el 49% de los empleados de una organización o de esta encuesta que se hizo aceptarían un trabajo con salarios más bajos si a cambio de eso tienen una cultura más saludable. Entonces, esto es algo de lo que queríamos compartirles hoy, de la importancia de la cultura, y ahora más adelante vamos a ver la importancia de cultura de servicios. Otros indicadores a los que ellos pudieron llegar a través de esta encuesta es que una empresa con una cultura saludable tiene 1.5 más probabilidades de reportar el 15% de ingresos promedio
15% de aumento en ingresos promedio durante los siguientes 3 años. Y esto nuevamente fue medido y entonces aquí podemos ver cuál es el retorno en la inversión de una cultura saludable. Y finalmente, si ustedes quieren buscarlo, Grant Thornton tiene un paper que generó con estas estadísticas y con los resultados de esta encuesta, y les recomiendo que lo vean. Pero para concluir con estos indicadores, el 57% de los ejecutivos cree que un entorno de trabajo saludable, empático, agradable, es fundamental para que haya lealtad de los empleados. Y yo diría que más allá de lealtad, compromiso, este engagement del que hablamos en las organizaciones. Y lo más interesante es que el 36% de los empleados que reportaron, que respondieron a esta encuesta, están de acuerdo con eso. Entonces, aquí lo que hay realmente es un caso de negocio para trabajar en cultura, porque realmente hay un impacto a nivel de negocio en los números, en los resultados, en los objetivos del negocio cuando trabajamos en cultura. Por otro lado, los ejecutivos, el 69% de los ejecutivos encuestados dicen que las empresas, o por lo menos a los que encuestaron, que sus empresas no medían cultura. Y esto pasa en muchas organizaciones porque a veces no consideramos que cultura es relevante. Sin embargo, ahora vamos a ver el concepto de cultura. Solo piensen en que cultura es como este contenedor donde cae todos los comportamientos, los valores, los principios, misión, visión de una organización, pero es un contenedor en el que hay que trabajar y que es importante saber cómo está. Todas las organizaciones es medible y cultura es algo que es importante y que requiere ser medido. Y el 13% de los ejecutivos que participaron en estas encuestas dicen que ellos utilizan herramientas o encuestas periódicas para determinar las prioridades de los empleados, que eso también es muy importante. Y en estas épocas donde estamos viviendo situaciones, digamos, no es una situación de crisis como tal, creo que ya pasamos lo más duro, pero sí es importante saber emocionalmente y en términos de compromiso dónde están los miembros de nuestra organización, equipos y colaboradores. Entonces, si entramos dentro del campo de cultura de servicio, primero hablemos sobre servicio. Ron Kaufman es un gurú en temas de cultura de servicio. En 1990 él fue invitado a ir a Singapur, a vivir en Singapur, para transformar la cultura de Singapur en una cultura de servicio. Y yo los invito a que ustedes busquen cuál es la situación actual de Singapur hoy. Singapur es uno de estos países que se ha convertido en un referente de servicio con muchos retos y desafíos aún. Sin embargo, algunas compañías han trasladado sus centros de servicio a Singapur por la cultura que tiene el país. Eso es extraordinario. Entonces, Ron Kaufman, de todas sus experiencias, acuñó la siguiente definición de servicio. Es tomar acción para crear valor para alguien más. Cuando hablamos de servicio, hablamos de la experiencia, hablamos del valor creado. Y es muy interesante si combinamos esto con cultura, porque cuando hablamos de cultura, como les decía, es un contenedor donde caen muchas cosas que están dentro de la organización, pero en una definición muy simple es lo que está permitido y no permitido hacer en una organización. Es como nos percibimos nosotros como organización, las interacciones que hay dentro de la organización, dentro de ese marco referente de lo que está permitido y no está permitido, de lo que se promueve. Son los comportamientos, son las actitudes. Y esas actitudes vienen modeladas por los líderes de la organización. Por eso es que hoy vamos a hablar un poquito sobre liderazgo. Entonces, si combinamos servicio con cultura de servicio, aquí cuando hablamos de cultura de servicio estamos hablando de una manera colectiva como los miembros de una organización tienen un mindset o una manera de pensar, de una manera de actuar acerca de cómo brindar servicio. Y no un servicio cualquiera, sino un servicio extraordinario. Entonces, cuando hablamos de cultura de servicio y compañías que tienen cultura de servicio, estamos hablando de organizaciones que tienen sus procesos, sus objetivos, sus maneras de actuar, inclusive la agenda de sus reuniones, todo orientado para dar un servicio a otros. Y aquí es donde se pone interesante, porque cuando hablamos de cultura de servicio, y esto yo lo digo en todas las charlas y todas las conferencias y reuniones que tenemos con clientes, pensamos que cuando hablamos de servicio pensamos en cliente y usualmente es externo. Y aquí es interesante ver que para dar servicio afuera necesitamos comenzar adentro y es como una ley de la naturaleza, digo yo.
si vas a un programa de liderazgo, lo que te van a decir es primero comienza por ti para que después puedas dar ese liderazgo o puedas modelar esos comportamientos de liderazgo fuera. Es igual con cultura y con cultura de servicio. Hay que comenzar adentro para que puedas dar eso afuera. Y eso nos lleva a la experiencia del empleado. Denise Lee John escribió un libro que combina estas dos perspectivas, la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Y ella nos da una definición muy interesante o como muy significativa de la experiencia del empleado. Ustedes la pueden leer aquí. Para mí, con lo que yo me quedo leer estas definiciones de experiencia del empleado es cualquier punto de contacto, percepción, transacción que tiene un potencial candidato cuando llega a una organización, inclusive desde el momento en que lo contactan para un proceso de reclutamiento, hasta el momento en que culmina su relación con esa organización. Entonces, toda esa jornada, todos esos puntos de contacto son lo que constituyen la experiencia del empleado. Y obviamente es muy amplia y uno se puede enfocar en diversos factores, pero ahí hay, digamos, desde el punto de vista organizacional y de consultoría, mi recomendación es que siempre consideremos la experiencia del empleado y cuáles son esos puntos de contacto transaccionales donde podemos crear o proveer ese servicio, crear esa experiencia extraordinaria para nuestro cliente interno, que a su vez se va a reflejar en el cliente externo. Y luego entonces vamos a la experiencia del cliente. Y entonces también es la suma de todos esos puntos de contacto que tiene un cliente a lo largo de su conexión con una organización. Desde la primera interacción. Es también como toda esa suma de transacciones. Entonces, en cultura de servicio hablamos de transacciones de servicio, puntos de percepción de servicio. Y de eso podemos hablar en otra ocasión. Hoy vamos en los temas internos de las organizaciones. Entonces, si me voy a fondo al tema de cultura de servicio interno, o sea, cómo proveer servicio dentro de las organizaciones, al interior de las organizaciones, Josh Bernstein, que es un consultor que trabajó con Deloitte mucho tiempo y ahora tiene su consultora independiente, él creó algo que se llama la organización simplemente irresistible. Y como ustedes pueden ver, aquí hay 6 diferentes como bloques en los que él se enfoca. Esto, digamos, lo que nos puede dar es una percepción o nos puede dar una idea de en dónde trabajar para que haya una cultura de servicio al interior de la organización. Entonces, yo no voy a ir sobre cada uno de estos aspectos. Ustedes van a poder ver esta presentación más adelante. Y es muy importante aquí, si miramos desde la gestión participativa, el desarrollo del liderazgo. Para mí el liderazgo es, como les decía, si la cultura es este container en donde está todo lo que hace parte de la organización en términos de comportamientos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, la regulación de las interacciones, valores, principios, cómo nos relacionamos unos con otros internamente, con nuestros clientes, con los proveedores. Los líderes son quienes nos ayudan a moldear ese container, son quienes nos ayudan como a darle la forma, de tal manera que quienes hacen parte de esa organización tengan claro qué es lo que se permite o no se permite dentro de una organización. Entonces esto lo traje porque Carla hace poco que nos vamos mucho a trabajar. Lo que pasa en esta época es que tendemos a aislarnos, trabajamos mucho a nivel individual y lo que puede pasar es que perdemos la conexión con nosotros mismos, con nuestros compañeros de trabajo, con la organización. Entonces, trabajar en el propósito es muy importante. Y dentro de la cultura de una organización es relevante trabajar en el propósito porque eso nos da un componente adicional de conexión emocional. Cultura de servicio trabaja con conexiones emocionales y cuando yo trabajo con propósito, lo que estoy trabajando es con conexiones emocionales. Entonces, consideren cuál es el propósito de sus organizaciones, porque eso, al amplificar ese propósito, lo que creamos es inclusive el que haya una misma reflexión de quién soy yo y cuál es el propósito que tengo yo como miembro de esta compañía, de esta organización, de esta empresa, que me conecto con el propósito de esta organización. Entonces ahora es muy importante trabajar en propósito, trabajar en cuál es el significado de mi trabajo, qué me da eso,
¿Qué me llevo? Entonces, esta pirámide básicamente lo que nos da es que nos importa. Esto también viene de un paper de George Bersin sobre la experiencia del empleado refinida. Pero aquí yo creo que la punta de la pirámide es muy importante, que ahora nos enfoquemos en propósito y luego en el trabajo con el propósito y luego, claro, trabajamos en los siguientes elementos que tienen que ver con gestión, cómo vamos a trabajar con los equipos, mucha seguridad psicológica porque esta es una época especialmente donde hay incertidumbre y no es una época como la que conocíamos antes. Ahora estamos hablando de una nueva realidad. Yo inclusive pienso, y esto creo que lo leí de Business Consulting Group, no estamos ni siquiera hablando de una nueva normalidad, es una nueva realidad. Y en esta nueva realidad hay que preocuparnos, ocuparnos de la estabilidad económica, de la seguridad, psicológica de con quienes trabajamos. Y bueno, hay temas también de flexibilidad que tienen que ver mucho con esta habilidad, capacidad de trabajar remotamente y, por supuesto, está el salario, el beneficio y la salud y el bienestar. Entonces, ¿cómo puedes crear valor en tu organización? Desde la perspectiva de la experiencia del empleado. O sea, aquí vamos ya amarrando todos los conceptos. Y entonces, cuando hablamos de experiencia del empleado, recuerden entonces que luego lo que queremos es que eso se replique fuera, pero hay que comenzar adentro para que eso se replique fuera. Entonces, durante esta época, además, muy interesante, hay mucha información afuera, pero también hay como la oportunidad de encontrar nuevas cosas y nuevas vertientes de las que aprender. Y algo que encontré durante esta época es un libro que se llama Descubre tu verdadero norte. Y habla sobre liderazgo auténtico, y su autor es Bill George, que es un académico de Harvard y además quien fue CEO y miembro de juntas directivas y que escribió precisamente sobre el liderazgo auténtico. Y él habla de que el estilo del liderazgo es algo que es consistente con la personalidad y los valores fundamentales en los líderes, que es honesto, ético y práctico. Y esto no es nuevo, o sea, hemos venido hablando sobre liderazgo muchos años y seguramente muchos de ustedes han trabajado en liderazgo, etcétera. Pero aquí digamos que lo que me parece interesante y sobre el foco que yo estoy trabajando ahora, liderazgo, mi coaching y mentoría en términos de liderazgo es cómo apoyar a nuestros líderes en trabajar el liderazgo auténtico. Y eso porque hay una reflexión precisamente sobre el momento que vivimos y la importancia del liderazgo auténtico en el momento que vivimos. Entonces, yo amo trabajar desde el punto de vista ontológico porque aquí habla sobre el ser. La ontología se ocupa del ser, de la naturaleza de las cosas del ser, habla sobre el ser. Entonces, si miramos qué es ser líder desde un enfoque ontológico, cuando hablamos de ser líder desde esta perspectiva, no estamos hablando de tener el rol o pensar que yo soy un líder. Hablo de que yo soy un líder, me constituyo como un líder. Es una manera natural en que yo me expreso, en que me muevo en el mundo, en que me comunico con el mundo. Y entonces eso quiere decir que no es como que yo, cuando estoy en mi oficina, entonces soy líder y cuando salgo de mi oficina ya no soy líder. Entonces sí es que soy gerente de y cuando salgo ya no tengo ese rol de liderazgo, sino que es un rol que es intrínseco a la persona. Y entonces eso produce una manera de actuar que es instantánea. Entonces es como que ser líder es como que yo soy honesto, o sea, solo para hacer esta analogía, y si yo soy honesto en mi casa, soy honesto con mi familia, soy honesto en mi empresa, soy honesto con mis amigos. Entonces, la naturaleza de ser líder lo que hace es que nos constituye en una fuerza de presentarnos ante el mundo como un líder en cualquier situación que requiera el ejercicio del liderazgo. Y entonces aquí lo que viene es quién soy yo como líder. Pero entonces desde una perspectiva ontológica en lo que nos enfocamos es en ser. Yo soy líder, como me constituyo en un líder y soy líder, entonces lo que hago es comportarme como un líder y tengo unos comportamientos de líder donde sea que yo esté. Y eso produce un resultado. Y esto, en términos de liderazgo auténtico, es muy poderoso. Y no solo en liderazgo auténtico, o sea, hay muchas corrientes de liderazgo y tenemos muchas corrientes de liderazgo que comienzan por tienes que trabajar en ti, tienes que comenzar con quién eres, para qué. Entonces, mi reflexión aquí para ustedes es quién ha sido un líder auténtico para ustedes, o ustedes son un líder auténtico para quién. Porque un líder auténtico es una persona que es
que tiene un comportamiento de liderazgo que es tan fuerte, tan genuino, que entonces lo siguen. Hay un auténtico interés en que yo quiera seguir a ese líder por lo que representa. Entonces, seguramente algunos habrán escuchado el liderazgo auténtico, otros no, pero características del liderazgo auténtico es conciencia de sí mismo y de que sean genuinos. Conciencia de sí mismo tiene que ver mucho con inteligencia emocional, entonces trabajar en liderazgo auténtico es trabajar con liderazgo emocional, y trabajo mucho en cursos y en coaching sobre estas características especialmente enfocadas en liderazgo emocional, donde yo soy consciente de mí, entonces hay una coherencia. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Y eso hay que hacerlo consciente. O sea, y si no lo han hecho, mi invitación es que lo escriban y pregunten cómo se ven ustedes en el mundo. O sea, reciban esa información, infórmense de quiénes son ustedes para otros. Porque en esa conciencia lo que encontramos es coherencia, y eso nos permite constituirnos en esta fuerza de liderazgo que se presenta en el mundo. Los líderes auténticos también están motivados por su propósito y enfocados en el resultado. Y si volvemos entonces a lo que es relevante en esta época, que es conectarnos con el propósito, pues es importantísimo, relevante tener claro cuál es nuestro propósito y cómo eso nos conecta al propósito de nuestra organización. Y el propósito no es algo que se queda a nivel personal, el propósito es algo que como que trasciende, que va más allá. El propósito está constituido por cuál es mi pasión, en qué soy bueno, cuál es mi misión, cuál es mi vocación. La conjunción de ese tipo, de todas esas cosas, nos lleva a descubrir realmente cuál es nuestro propósito. Pero algo aquí, porque no nos vamos a quedar solo en lo lindo, elevado, sí, algo que trae el liderazgo auténtico es, estoy motivado por mi propósito y eso me lleva a conseguir un resultado. Entonces, hay una prioridad en establecer cuál es el propósito, cuál es mi pasión, qué hace que yo me levante todos los días para proveerle a mi familia, al mundo, a la sociedad, a la organización con la que trabajo. Y al final eso produce un resultado, ¿sí? Entonces tenemos que estar también claros en que hay unos resultados que cumplir y nuevamente citando como algunas consultoras que es muy interesante leer lo que ellos generan y especialmente para estas épocas. Boston Consulting Group habla sobre Head, Heart and Hands y la manera de liderar. Entonces sí, hay un componente cabeza, un componente de vamos hacia lo que hemos dicho que vamos a crear. Hay una estrategia de la que no nos podemos desviar. Seguramente habrá que hacer ajustes, pero no desviarnos. Hay un corazón que es lo que necesita conectar con el otro, ser empáticos con el otro. Y hay, por supuesto, dentro de eso un propósito y hay unas manos para alcanzar el resultado, ¿sí? Hay que movilizar a los equipos, hay que enfatizar en la importancia del propósito con la intención de energizar al equipo para alcanzar el resultado. Entonces, conectando con esto que venía diciendo, los líderes auténticos lideran con el corazón y son compasivos. Y esto no quiere decir que como que vienen las personas y nos ponemos a llorar por ellos, no, pero hay una diferencia entre empatía y compasión. Empatía permite que nos conectemos con la situación del otro, con lo que está pasando con el otro. Compasión nos permite ver cómo vamos a contribuir, apoyar, transformar. Y en esta época es muy importante que estemos siendo líderes auténticos con nosotros mismos y la gente que está a nuestro alrededor. Los líderes auténticos tienen además foco en el largo plazo, no se trata de algo que pasa ahorita, hay que tener paciencia, hay que trabajar y entonces hay una prioridad en tener relaciones, crear relaciones, porque en el foco en el largo plazo entonces constituimos equipos, como líderes creamos equipos. Y ojo, cuando estoy hablando aquí de liderazgo, porque puede malinterpretarse, no estoy hablando sobre líder solo por autoridad, estoy hablando de liderazgo como el ser, nuevamente refiriéndonos desde el punto de vista ontológico. Entonces hay una relación, hay un trabajo, hay paciencia para trabajar con este propósito, con pasión, con corazón, para obtener el resultado. Y los líderes auténticos tienen unos sólidos valores. Y esto creo que es una reflexión que a veces nosotros la tenemos, como dicen, in the back of our heads, como atrás de nuestra cabeza. Y sin embargo, no es algo que hagamos conscientemente. Entonces, dentro de la práctica de coaching, algo que trabajamos con nuestros coaches es cuáles son sus valores, porque eso tiene un impacto en sus comportamientos. ¿Sí? Y en situaciones difíciles,
Lo que pasa es que tendemos a decirnos cosas y tendemos a experimentar emociones, y entonces los valores son un catalizador. Si yo tengo claros mis valores, entonces eso me da un parar y reflexionar en qué es lo que sigue, cuál es el comportamiento, cuál es la acción que voy a tomar. Y entonces esta suma de estas características y estas prioridades nos da como una visión de qué es el liderazgo auténtico. Entonces, prácticas que son que les quería traer para que sean como fáciles de aplicar es, uno, fortalecer la conciencia, mucho, o sea, se habla mucho ahora del branding personal, y cuando haces branding, entonces hay mucho trabajo en fortalecer conciencia, pero desde la perspectiva de fortalezas, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, cómo me presento al mundo. Y entonces mi invitación para ustedes es hacer ese ejercicio de quiénes son, quiénes somos, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cómo me constituyo yo como persona y cómo me presento al mundo. Comprender nuestros valores personales, eso es fundamental, porque todos tenemos una motivación distinta. Y hay que tener un equilibrio. ¿Cuáles son nuestras motivaciones externas y nuestras motivaciones internas? Porque a nivel de liderazgo, puede ser que nos sintamos atraídos por el éxito, por ejemplo. Entonces, el éxito, ¿cómo se ve? Pero también, ¿cuál es la motivación interna? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Sí? Si a mí me hace feliz, no sé, y les voy a compartir el mío. Por ejemplo, mi propósito es empoderar a los seres humanos para que descubran sus posibilidades y que se los deje emocionados, conmovidos e inspirados. Y entonces, en ese propósito, yo lo que hago es, tengo una práctica en recursos humanos porque creo que es el vehículo que me permite empoderar a la gente. Trabajo como coach y trabajo como mentora porque eso es lo que me permite apoyar a los seres humanos y empoderarlos. Y es muy importante identificar y desarrollar su equipo de soporte. Esto es más como una soporte, ¿sí? Pero ustedes y todos nosotros, es importante que consideremos quiénes son esas personas a las que podemos acudir, que nos dicen la verdad así, de frente, como ruthless compassion, esta compasión, ruthless compassion es como ruda, esta compasión ruda, o sea, que van a decirte la verdad, que van a conectar contigo, que te quieren contribuir. Y necesitas tener una red de apoyo para trabajar y darle forma a tu liderazgo auténtico. Hay que tener balance y consistencia, o sea, desde un enfoque sistémico y mirando desde el punto de vista ontológico, un líder es un líder donde sea. Eres un líder cuando vas caminando por el centro comercial y algo pasa y entonces tú puedes contribuir desde tu liderazgo. Eres un líder en una situación en tu organización donde hay que gestionar algo y entonces tú te pones ahí. Eres un líder dentro de tu familia. Y hay que tener un balance, no nos podemos ir a que todo es trabajo o todo es familia, hay que tener un balance. Y eso viene conectado con honrar las raíces. Y honrar las raíces tiene que ver a quiénes somos, o sea, de dónde venimos, familia, cuál es el entorno que nos abraza, que nos contiene, que nos apoya, que nos soporta. Y, muy importante, inspirar y empoderar a quienes nos rodean. Eso es crítico, porque dentro del propósito de liderazgo lo que hay es, y especialmente en esta época, es amplificar, amplificar lo que es, por ejemplo, la base de la organización, misión, visión, valores, principios, y eso empodera, entonces energizar. ¿Cómo energizo a la gente de mi equipo? Entonces, esto digamos que es relevante y yo creo que en esta época más que nunca es relevante. Y nosotros en Carrer lo que tenemos es una práctica a través de un programa que diseñó Fernando Camacho, que es el fundador de Carrer. Se llama Órbita, este programa se llama Órbita, y entonces Órbita va a quienes somos, como individuos y como equipos, porque como órbita somos una fuerza central alrededor de la que todo gira, y en esa órbita es donde logramos objetivos y resultados. Entonces, la práctica de Carrer en este sentido es, tenemos a través de este programa coaching, mentoring, y además tenemos workshops donde estamos trabajando especialmente con los equipos ahora en ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando ahí? Trayendo empatía, trayendo todo eso de lo que hablamos, enfocándonos desde cultura de servicio, trabajando desde el interior de la organización para entender, ser empáticos y compasivos con los miembros de la organización y además promover el propósito de la organización, energizar al equipo
y mirar cuáles son las maneras para lograr el resultado. Entonces, desde órbita trabajamos en cuál es la visión, que cada uno de nosotros cree su visión o que los participantes creen la visión, potenciar la relación con todos y con todo, y eso es estar consciente y presente a quién soy yo, quiénes son los otros y cómo me relaciono con los otros, y en relación creas, o sea, es que es importantísimo ahorita y especialmente en esta época, cómo podemos crear alianzas, cómo podemos contribuirnos, apoyarnos. Trabajamos en movimiento, no hay que parar, siempre hay que estar en movimiento, o sea, paras, reflexionas y la comunicación es la clave. No hay nada que no resuelvas en comunicación. Entonces, una vez ya has tenido visión, relación, estás en movimiento y necesitas crear algo, pues es en comunicación donde se crea. Y es en comunicación donde lo compartes con otros, y es en comunicación donde buscas posibilidades, y es en comunicación donde creas lo que está en tu mente y lo haces posible. Y hablando de liderazgo auténtico, pues trabajamos sobre el ser y desarrollar tu autoconciencia, y trabajamos en las prácticas que permiten que desarrolles ese liderazgo, que te constituyas como líder para trabajar y que te conviertas en esa órbita central alrededor de la que todo gira, y tener como profesionales y a elevar o incrementar su nivel de desempeño. Entonces, todo esto, al final, para que eso nos permita fortalecer la resiliencia, que es la capacidad para adaptarse positivamente al estrés o la adversidad. Muy importante en esta época, muy importante. Ustedes seguramente habrán escuchado sobre resiliencia, y hay comportamientos y prácticas para trabajar en resiliencia. Órbita es una de esas herramientas o vehículos para trabajar en resiliencia y en fortalecer la resiliencia desde el punto de vista del liderazgo auténtico. Y aquí simplemente hay como unos tips para fortalecer la resiliencia que están muy relacionados con todo lo que veníamos hablando del liderazgo auténtico, lo que nosotros tenemos como práctica a partir de órbita, y es realmente como estar comunicando. Los dejo con esto como mensaje final, y comunicar de verdad. Esta es una época de comunicar efectiva y regularmente, y estar en contacto con la gente y de abrazarnos como seres humanos. Esta es la época del ser humano, ser desde el punto de vista ontológico humano, ser líder, ser empático, ser compasivo, es el ser, cómo nos constituimos. Entonces, mantener esta relación, ver cómo podemos tener oportunidades a partir de esto, pararnos en que esto es cambio, movernos dentro de estas situaciones que estamos viviendo, dentro de lo que estamos viviendo hoy, y movernos hacia nuestros objetivos. No es una época de perder el foco en el objetivo o distraernos, no, mantener el objetivo. Hay situaciones, hay circunstancias, y sin embargo, importante mantenerse en el objetivo, tomando decisiones que sean positivas y decisivas. Entonces, también por eso es importante constituirse como un líder y entender cuáles son tus valores para que puedas tomar decisiones y acciones consistentes con quien tú eres. ¿Mm? Y es aquí donde vamos al autodescubrimiento, la autoconciencia, o sea, quién soy yo y en mis valores, cómo puedo mantener el mundo en perspectiva, ¿sí? Porque algo muy interesante es que desde quien tú eres y tus valores y tus principios, pues así te conectas con el mundo y te conectas con otros. Entonces hay que nutrir una visión positiva de nosotros mismos, y aunque a veces hay días en que no es fácil, sí hay que mirar a un futuro esperanzador y que hay oportunidades de aprender de nosotros mismos en esta situación. Entonces, con esto los dejo. Y para mí de verdad es un privilegio poder comunicar que trabajar en liderazgo auténtico, trabajar en liderazgo en general, es algo que permite moldear esa cultura de servicios y apoyar y trabajar con otros, empoderar, energizar, amplificar, y esos son como los must, como lo que hay que lograr en esta época. Y los seres humanos, relacionarnos a nivel de seres humanos y relacionarnos a nivel de ser líderes para que transformemos o apoyemos en donde estemos. Entonces, un privilegio. Considero que Latinoamérica es un potencial importante de crear cultura de servicios al interior de la organización, al exterior de la organización, que la gente se sienta servida, que hemos agregado valor, que proveen su experiencia. Yo estoy comprometida con eso y le agradezco a Progerente, te agradezco a ti, Iván,
por la oportunidad de comunicar y de traer esto de tal manera que haya impacto en las organizaciones y que podamos empoderar, amplificar, energizar todos estos mensajes y a la gente que tenemos a nuestro alrededor inspirarla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Entre los temas que has tocado, hubo uno muy interesante. Resulta el caso de Singapore Airlines. Es una empresa fundada en 1947 que tiene como cultura de servicio la excelencia absoluta. Y notamos que hay algo interesante con esta empresa y es que año tras año incrementa su rentabilidad. Y ahí podemos encontrar una relación directa entre calidad de servicio y rentabilidad organizacional. Efectivamente, entre más satisfechos están los clientes, cliente tanto externo como interno, podemos ver unos resultados financieros importantes. Y vemos que esta organización adicionalmente se ha ganado premios internacionales y que cuenta con una serie de características interesantes como la claridad en la misión. Entonces, desde un principio, cuando un trabajador ingresa, ya tiene que identificar y sentirse correlacionado con una serie de valores que tiene la organización. Tiene adicionalmente un proceso de entrenamiento continuo en donde es todos los días el entrenamiento. Esto no es al principio cuando el trabajador entró, esto es todos los días porque la cultura se crea de esa forma. También tiene planes de desarrollo profesional y de carrera en donde el talento humano puede notar que su potencial en realidad es considerado y van creciendo poco a poco junto con la empresa y su evolución. Tiene procesos de comunicación internos que también le permite que más de 28.000 empleados estén continuamente interrelacionados y conectados entre sí. Y tiene también temas de comunicación consistente externa, en donde ellos saben exactamente cómo deben comunicarse acorde a cada uno de los segmentos de mercado que tienen. Procesos adicionales como el benchmarking, en donde el análisis de la competencia les permite saber ellos en qué parte del entorno competitivo están. ¿Será que realmente hay competidores que están mejorando continuamente en algunos aspectos? Y eso les permite identificar también que todo el tiempo tienen que estar innovando, mejora continua, y eso finalmente se ve representado justamente en lo que hablábamos: reconocimiento, premios, orgullo por parte de sus empleados y trabajadores, que el talento humano sienta que son valorados, y finalmente un resultado financiero que nos parece supremamente importante. ¿Cómo nos puedes quizás contar casos adicionales que conozcas de empresas que han logrado la excelencia gracias al servicio al cliente? Sí, mira, hay muchos casos, o sea, uno de los referentes de servicio es Disney. De hecho, Disney tiene su propia, como su propia escuela de cultura de servicios, porque cuando vas a Disney y si vas caminando se te cae un helado, lo que ves es que hay de una vez una persona que viene, o sea, no sabes ni de dónde salió, viene, acordó en el sitio rápidamente, pregunta si estás bien, se aseguran de que tengas nuevamente el helado que tenías en la mano, viene alguien y limpia, y en minutos todo está resuelto. Y esto entonces viene ¿de dónde? Viene de lo que tú decías, o sea, hay primero, dentro de cultura de servicios, hay un concepto que es excelencia en el servicio, porque una vez has alcanzado, digamos, una cima, viene la siguiente. Entonces esto no tiene un punto de acabar. Siempre es como un referente superior, porque tu cliente está esperando, una vez llegas a un punto y le has proveído al cliente, el cliente siempre tiene algo superior. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, es estudiar estas compañías que han hecho estos cambios. O sea, tenemos, y no solo compañías grandes, tenemos también compañías pequeñas. A ver, compañías pequeñas, ¿qué se me ocurre ahorita que podría ser? Pero mientras pienso, sigamos con el caso de Disney, porque es un caso muy interesante de cómo una organización a través de la cultura desarrolla todo este ecosistema que permite una atención extraordinaria a su cliente. Y entonces lo que vemos es que hay una atención extraordinaria dentro de su equipo interno, ¿sí? Hay un desarrollo, unas competencias, unas habilidades, que algo que tú dijiste que me encantó y yo no lo toqué mucho durante la presentación, y qué bueno que tú lo trajiste con el caso de Singapore Airlines, es
entrenamiento y desarrollo es crítico. O sea, como modelas una cultura, por supuesto, es con los comportamientos del liderazgo de los líderes dentro de una organización. Y por el otro lado, necesitas estar reforzando, necesitas mantener reforzando. Y si quieres dar servicio extraordinario, hay unas habilidades y unas competencias que tienes que incrementar con el tiempo, porque no siempre las habilidades las habilidades y competencias no son estáticas, como no son estáticas las necesidades de los clientes o las necesidades del negocio. Entonces, en esa medida hay que trabajar en el desarrollo de las competencias y habilidades del talento que permitan proveer lo que los clientes requieren. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de organizaciones, la industria de la hospitalidad es un referente de cultura de servicios. Si vamos al Ritz-Carlton, por ejemplo, el Ritz-Carlton es ejemplo de servicio. ¿Por qué? Porque su cultura está orientada a servir a su cliente. Y algo que ellos dicen, que estoy recordando ahorita que es extraordinario, es damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Entonces, desde el punto de vista ontológico, o sea, hablando desde el punto de vista ontológico, yo como estoy percibiendo a mi propia organización, a quienes trabajan, es damas y caballeros, no son, ni siquiera son hombres y mujeres, son damas y caballeros que sirven a damas y caballeros. Entonces, desde ahí ya hay una percepción de que quien yo soy como organización es una organización de un estándar muy alto, de un nivel muy alto, que está sirviendo a gente que tiene una expectativa de un servicio extraordinario. Con eso espero estar respondiendo a tu pregunta, Iván. No, claro que sí, muchas gracias. Y encontramos también en parte de lo que mencionas que la ontología resulta muy relevante. La ontología entendiéndola como el estudio del ser humano. Y también la podemos conectar un poco con la epistemología, el estudio del conocimiento. Ahí podemos notar que las organizaciones en sí mismas pueden ser eso. La esencia de una organización es el entendimiento de la propia organización y el conocimiento que genera esa organización. Y entre esas dos podemos generar una especie de entendimiento de sinergia en donde ambas conllevan a que una organización realmente sea más competitiva, más innovadora. Y asimismo, por supuesto, que cada uno de las articulaciones que genera una empresa con su talento humano, pues permite realmente que sea competitiva la empresa. ¿Cómo podemos entender en las organizaciones un poco este tema tanto de la ontología como la epistemología? ¿Cómo nos afecta ese entendimiento? Mira, eso es muy interesante porque algo que pasa en las organizaciones es que nos enfocamos mucho en conocimiento, ¿no? Como tú decías. Entonces entregamos mucha información, hay mucha. Cuando hablamos desde el punto de vista de la ontología, hablamos de uno, cómo me constituyo yo, o sea, hablamos desde el ser. La ontología lo que nos lleva es al ser, y dentro de las organizaciones algo que podemos trabajar es quiénes somos dentro de esta organización. El propósito define mucho eso, porque el propósito a donde nos lleva, el propósito lo que lleva es conversaciones desde el ser. La misión y la visión, por supuesto, son componentes importantes dentro de una organización, y el propósito lo que hace es que nos lleva a esas conversaciones de quiénes somos como organización. Entonces, una organización puede trabajar, uno, su propósito, y dos, en la conexión emocional que hay con este, y quiénes son los miembros de nuestra organización. Volviendo al caso del Ritz-Carlton. Ritz-Carlton concibe desde manera de ser a su gente como damas y caballeros. Entonces ya hay una percepción de la gente de la organización como una gente con estándares muy altos. Entonces, aquí lo que ustedes quieren preguntarse es cómo concibo yo a la gente de mi organización. Investigando para un workshop que vimos, hay un estudio que se llama el Proyecto Pigmalión, que fue muy interesante, hecho por un académico en Harvard, que ahora no recuerdo su nombre, pero ellos hicieron este estudio en donde hicieron un grupo control, y entonces tomaban unos niños de una escuela, y decían, en Estados Unidos, y entonces le dijeron a los profesores, vamos a tomar estos niños porque estos niños tienen un potencial muy alto de desarrollo. No sé, di tú 10 de estos y el resto del grupo. Esos 10 niños
tuvieron efectivamente unos resultados por encima del resto del grupo control. Y entonces lo que podemos ver es que si tú tienes una percepción o si siembras una semilla de que estas personas son mejores o el talento es mejor, el rendimiento en consecuencia va a ser mejor. Y a ver si fui clara, la percepción afecta el desempeño de otros. Entonces, si tú eres un líder dentro de una organización que tiene una percepción alta de la gente, los constituyes como seres como que ellos son extraordinarios, maravillosos, líderes extraordinarios, eso tiene un impacto en el desempeño. Y esto es loco, o sea, yo decía, bueno, pero ¿de dónde sale esto? Pero está probado. Y hay un estudio acerca de eso. Entonces, como líder dentro de una organización, constituyéndote como líder dentro de una organización, si tienes gente con la que estás trabajando, ¿cuál es tu percepción de ellos? ¿Cómo los estás empoderando? ¿Cómo los estás energizando? Porque eso tiene un impacto en el desempeño del equipo. Y sería natural pensar que la seguridad psicológica de un equipo que está liderado por un líder que tiene un concepto alto de ellos y que tiene un concepto de que son extraordinarios y que proveen servicio extraordinario, que son unos líderes ellos mismos, pues tiene un impacto en el desempeño y eso realmente dado porque puede ser que haya un impacto dentro de la seguridad psicológica de los miembros de ese equipo. Entonces, y creo que me desvié un poquito la pregunta, pero me pareció relevante decir en este momento que desde el punto de vista ontológico, si tú constituyes a la gente, a ti mismo y a la gente que trabaja contigo de cierta manera, eso tiene un impacto en la manera en que ellos producen resultados. Y esto es de verdad súper interesante, súper interesante. Yo de verdad les pido que lo busquen y lo lean porque está probado y porque esto tiene impacto no solamente a nivel organizacional, tiene, si miramos desde el punto de vista ontológico de ser humano, es cómo yo percibo a la gente que está en mi entorno. Y entonces como líder ahí es donde tú quieres ver, porque dentro de quién eres hay todo un que te da estabilidades, estabilidad a nivel familiar, estabilidad a nivel, a mi propio nivel, estabilidad a nivel de mis equipos. Entonces quieres mirar y explorar en eso, porque eso te va a dar en alguna medida como ser la capacidad de ver cómo te relacionas contigo mismo y cómo te relacionas con otros. Y por eso es tan importante el tema de la autoconciencia, porque entonces desde ahí puedes explorar y puedes ver y observarte en, entonces, ¿cómo me estoy relacionando yo conmigo mismo? ¿Tengo una imagen de mí que realmente empodera a otros? ¿O me empodero a mí mismo? Más bien, me empodero a mí mismo para poder empoderar a otros. Y como todo lo que veníamos hablando sobre cultura de servicio, o sea, no puedes proveer nada que no estés trabajando tú. Desde el punto de vista ontológico es estudiar desde quien tú eres, constituirte como quien tú eres para poder proveer eso afuera. Y alineado lo que comentas de ontología, epistemología, encontramos las organizaciones irresistibles. Y allí encontramos aspectos muy relevantes como el trabajo significativo. Y lo quiero traer a colación porque cada vez notamos más la generación millennial, seguro que la generación centennial, que ya también está cumpliendo la mayoría de edad, les encanta que su trabajo, que sus esfuerzos se vean realmente representados en un objetivo claro, que realmente tengan un significado, que tengan trascendencia. Ya no es solo que en tu empresa le pagues un salario a alguien y que esa persona por un dinero esté dispuesta a esforzarse al máximo. Normalmente, ahora encontramos ese contexto en donde cada vez es más importante trascender en su trabajo, que realmente pueda tener la persona autonomía, que pueda encajar en la cultura organizacional y encontramos gente que algunas empresas quizás toman decisiones que van en contravía de la ideología de la persona y a veces las organizaciones por temas de que no logran hacer un match con su cultura respecto a la forma de pensar, de entender la vida de sus trabajadores, pues podrían en algún momento verse en dificultades para encontrar talento humano. ¿Qué nos puedes contar un poco del trabajo significativo? Mira, eso de verdad que es un muy buen punto, Iván, porque cuando hablamos de trabajo significativo es realmente que haya una conexión emocional con el trabajo que yo hago en una organización. Entonces,
cuando hablamos sobre encuestas, y ahorita no tengo los números, pero un porcentaje importante de personas encuestadas no está conectada emocionalmente con su organización, o sea, no ve realmente cuál es su contribución y entonces no hay motivación, no hay compromiso. Pero si tú estás conectado emocionalmente con el propósito de esa organización, con lo que esa organización es, entonces ahí hay una conexión que permite que tú, así como decimos, que te levantes todos los días porque quieres lograr algo extraordinario en relación a ese propósito superior. Entonces, a mí me encanta el caso de Disney y me refiero muchas veces a ellos. El propósito de Disney es crear felicidad para otros. Entonces, yo digo, es extraordinario estar en una organización que está comprometida con crear felicidad para otros. Y eso, obviamente, Disney tiene un propósito en términos de resultados financieros, pero por el otro lado está o más bien tiene un objetivo en términos de resultados financieros. Y por el otro lado tiene este propósito de crear felicidad para otros. Entonces, ¿cómo creas felicidad para otros? Y entonces vemos todo lo que ellos tienen dentro de su portafolio, que no son solo los parques, sino tienen películas y tienen todos el merchandising que producen de esto, pero además hay una conexión con, imagínate ser un empleado de Disney y pararte ahí en un estudio, en uno de estos parques, para pararte desde el propósito y tener una conexión ahí, hacer feliz a un niño. Entonces, yo no digo que todos seamos como Disney porque no todos tenemos este tipo de negocio, pero sí donde podemos encontrar el propósito de nuestras organizaciones, donde podemos crear esa conexión emocional para que la gente de nuestros equipos realmente se sienta energizada. Entonces, si en tu organización no hay un propósito claro, entonces hay que comenzar por crear el propósito. ¿Qué le apasiona a la organización? Porque ahí hay una conversación desde el ser. ¿Para qué estamos creados como organización? ¿Para qué existimos? ¿Qué es lo que proveemos que le produce algo positivo al mundo, a la sociedad, a los humanos? Y entonces en esa medida, ¿cómo puedo yo conectar que ellos se sientan realmente conectados con ese propósito? Y ahora lo que tú decías, en realidad tenemos unas generaciones que vienen, que están muy conectadas con qué está haciendo esta organización. Si no son, por ejemplo, si no son ambientalmente responsables, entonces no es una organización que sea relevante para ellos en la que quieran trabajar. Entonces, ¿dónde nosotros es propósito que conecta a la gente, que le da la energía, que le da como la guía de hacia dónde vamos como organización y yo cómo puedo contribuir como parte de este equipo para hacer que lleguemos a lo que dijimos que íbamos a llegar, a lograr los objetivos que íbamos a llegar, a cumplir el propósito que íbamos a cumplir. Entonces, muy relevante este punto, sí se requiere en realidad en esta época y en esta época más que en otras, o sea, si miras artículos de consultoras y si miras como el trabajo que se está haciendo a nivel organizacional, y de hecho estuve como en unas cumbres de CEOs, de lo que ellos hablan es ahora más que nunca hay que conectar a la gente con quienes somos como organización, porque ellos requieren también de ahí poder tener una plataforma como que eso los apalanque para que cada día haya una conexión con ese propósito superior de lo que queremos lograr. Y en las organizaciones irresistibles también notamos, por ejemplo, ambiente productivo y confianza en el liderazgo. Yo en este Ujú. punto hago una correlación con un libro que me parece interesante de Robin Sharma, que dice, se Mm. titula el líder que no tenía cargo. Y justamente aborda un poquito ese tema que tú también tratabas de que el líder no es como que tiene un cargo y mientras está en la empresa es líder, pero cuando se fue de la empresa ya dejó de ser líder. Entonces yo creo que va un poco alineado al tema. Eh, por favor, profundízanos un poco en este tema de confianza en el liderazgo y este tema para comprender de que líder realmente no necesariamente necesita un cargo o no necesariamente es dentro de la empresa. Se puede ser líder en muchos ámbitos. De acuerdo. Mira, yo por eso me conecté tanto con liderazgo auténtico, y les recomiendo este libro de Discover Your Authentic True North, Bill George, muy interesante, inclusive hay un libro de trabajo de Bill George. Pero cuando hablamos de liderazgo,
realmente lo que queremos es conectar con un líder que sea empático, o sea, que modele esos comportamientos y esas competencias y esas habilidades de liderazgo. Entonces, es muy importante que el líder trabaje en sí mismo, que se reconozca a sí mismo para poder modelar eso en otros. Es muy importante tener liderazgo en las organizaciones porque, nuevamente, el liderazgo es el que moldea esos comportamientos. ¿Y cuántas veces no oímos decir en las organizaciones, ah, pero claro, es que aquí dicen una cosa y vea fulanito que hace tal otra, o fulanito lo vimos en una fiesta y dice que es un modelo a seguir, pero en la fiesta se portó horrible? Entonces, ese ser líder, como tú dices, ese ser líder, si lo miramos desde el punto de vista ontológico, es quién soy, cómo me constituyo, quién soy yo en términos de valores. Hay un ejercicio muy interesante a hacer y es cuál es mi propósito como líder, o sea, cuál es la huella que quiero dejar en el mundo. Y esto no es solamente para quien tiene liderazgo por autoridad, esto es para que todos pensemos en términos de quién soy yo, cuál es la huella que quiero dejar en el mundo. Y entonces cuando tú trabajas en eso, trabajas en autoconciencia, y si tienes un equipo que te reporta, si tienes colaboradores directos, pues entonces sabes qué es lo que quieres dejar en ese equipo. O sea, nuevamente, y les voy a hablar de mi propósito sin saber, o sea, solo como poner un ejemplo, pero si mi propósito es que yo empodero, inspiro, energizo a la gente, entonces eso lo puedo hacer desde cualquier lugar. O sea, no hace falta que yo tenga un rol de liderazgo directo con otras personas para que eso sea posible. Porque donde yo soy líder, porque como yo me constituyo como líder, es que donde yo estoy, yo inspiro, yo energizo, yo empodero. Y cuando no estoy vibrando en ese propósito, no estoy alineada con ese propósito, claramente hay una parte de mí que se desgasta, o sea, hay un cansancio porque no estoy viviendo quien yo soy en el mundo. Entonces esto es como un vivir en el mundo, esto es como sentirte líder, es como quién soy yo en el mundo como líder, quién soy yo para mi equipo, quién soy yo para mi familia, quién soy yo en los ambientes en los que me desempeño. Y entonces eso trae una conciencia muy fuerte de mis valores, mis principios y cómo yo me presento frente al mundo, frente a mí mismo y frente al mundo. Ustedes en Career tienen el programa Órbita. Es muy interesante Ajá. porque resalta el tema de creación de visión, potenciamiento de relacionamiento, cómo aprender a estar todo el tiempo en movilidad continua, comunicación, desempeño, entre otro tipo de ámbitos que resultan fundamentales para las organizaciones y el desarrollo de su cultura organizacional. Por favor, cuéntenos más sobre Órbita. Bueno, Órbita es un programa muy, o sea, muy, como decimos en Colombia, muy chévere. Pero es un programa que está orientado a potencializar o más bien a maximizar el potencial y fortalecer el liderazgo. Entonces, Órbita, como está constituido, arrancó como un programa, una mezcla de mentoring y coaching orientado a trabajo uno a uno con los líderes. Y en ese sentido, digamos, tenemos sesiones de D2 tipo coaching de 1 hora con los líderes donde trabajamos cada una de estas dinámicas. ¿Por qué? Porque estamos basados desde esta perspectiva de que siendo tú la órbita, todo gira alrededor tuyo, eres como una fuerza que atrae, ¿no? Y entonces nuevamente aquí trabajamos en el liderazgo auténtico, o sea, como tú como líder, desde tus valores, tu autorreflexión, quién tú eres, empiezas a atraer y eso crea algo en el mundo, eso crea unos resultados, eso crea unos logros. Entonces, comenzamos así y luego el programa ha evolucionado a que tenemos unos workshops donde trabajamos cada una de estas dimensiones también, orientado a que enfocamos mucho en cuál es la necesidad en este momento de las personas en los equipos, qué es lo que requieren los equipos. Hay una necesidad de ser escuchados, entonces dar mucho este espacio de crear la relación, de permitirnos que estemos conectados unos a otros, para que una vez podamos como dejar eso, como permitirnos esa catarsis, que eso sea lo que nos dé el paso a lo siguiente, que es el movimiento. Entonces, estamos haciendo workshops con organizaciones. Es importante que estemos enfocados en el logro y es importante que nos pongamos en práctica. Y cuando hablabas tú
de la ontología, en una de las preguntas anteriores, algo que olvidé mencionar es que no nos podemos quedar en la teoría. No, o sea, no hay nada que se transforme o se manifieste en una realidad si no hay una acción, si no practicamos. Entonces, órbita se constituye en ese espacio donde recibes una información que es relevante y que te permite establecer unas prácticas para que eso que tú quieres lograr se logre. Porque si no te expones, o sea, si no sales al mundo, si no tienes la experiencia, si no practicas, si no te pones ahí, si no juegas, entonces los resultados no están. Entonces el propósito de órbita es si pasamos por todas estas, por decir, distinciones de crear relaciones de movimiento, de comunicación, del ser, para que entonces tengas una práctica que te permita lograr el objetivo que tienes. Y es muy poderoso porque entonces aceleras el resultado. Lo que pretendemos con órbita es que aceleres resultados a partir de todas estas distintas distinciones y que al final puedas establecer esto como que tenga consistencia. La última distinción, que no está acá, pero la última distinción de órbita se llama infinito. Infinito quiere decir, una vez has ido por todos estos pasos y has establecido las prácticas, entonces, ¿cómo haces para que eso sea consistente? ¿Cómo haces para que en tu liderazgo esto se desarrolle? Y nuevamente, esto no es solo para líderes designados por autoridad en una organización, esto también trabaja con líderes informales que quieren llevar su nivel de liderazgo a un siguiente nivel, o si eres un líder individual, un contribuidor individual que quiere constituirse realmente como este líder en todas las áreas de su vida. Órbita es una herramienta extraordinaria y eso es lo que nosotros hacemos. Trabajamos a nivel individual y con equipos, desarrollando, empoderando, maximizando el potencial y dando la oportunidad del espacio para que puedas trabajar en ti mismo en un espacio de auténtica confianza y donde hay seguridad de conectar con otro y que lo que dices ahí es un espacio donde puedes sentirte libre para trabajar en lo que tienes que trabajar y obtener el resultado que quieres tener. Te quiero agradecer mucho por el talk. Ha sido muy interesante abordar todas esas temáticas de servicio al cliente, pasión por la cultura organizacional y todos estos temas coyunturales. ¿Quieres quizás compartirnos una conclusión o recomendaciones para que las empresas aprovechen al máximo todo este potencial que tienen? Sí, mira, yo creo que con lo que hablábamos, creo que las preguntas que tú hiciste muy relevantes, entonces creo que desde el punto de vista del ser, o sea, cómo estamos percibiendo nosotros dentro de la organización, o sea, cómo se perciben los líderes, quiénes son los líderes, qué es un líder en una organización, eso es algo que es muy relevante, quiénes somos como organización. Trabajar en el propósito y si quienes van a escuchar esta charla, no tienen un propósito a nivel organizacional, trabajar propósito a nivel de los miembros de los equipos y trabajar también en ser empáticos, compasivos y que eso no nos desvíe del objetivo. O sea, es muy importante que nos mantengamos en el objetivo, cumplir nuestros logros y nuestros objetivos y trabajar en una organización que de verdad, nuevamente, o sea, creo que es repetitivo lo que digo, pero que amplifique estos mensajes de la organización que son poderosos, valores, principios, misión, visión, el propósito, energizar, trabajar con los líderes en energizar a los equipos, especialmente en esta época, trabajar en el propósito nuevamente, que nos apoya a crear esta cultura de servicio, ¿no? Porque poco a poco y gradualmente entonces puedes crear una organización irresistible. No pretendemos que esto pase de un momento a otro, pero lo que sí puedes hacer es empezar a poner los escalones, cada uno de estos peldaños que te va a llevar a crear esta cultura de servicio, en la creación de esta cultura de servicio a nivel interno, que lo que va a hacer es que se va a reflejar a nivel externo con tus clientes. Y bueno, ya digamos la parte de cultura de servicio también la trabajamos nosotros a nivel interno y externo en términos de consultoría con Carrer. Eso puede ser otra charla para otra sesión que tengamos. Y ahora para esta época yo de verdad considero que es relevante trabajar internamente para que eso tenga impacto a nivel externo. Muchísimas gracias, Claudia, por todo tu tiempo y el conocimiento que nos has compartido. Muchas gracias, Iván. A ustedes, a Progerente, y muchos éxitos.